Controversy is already swirling around the new Michael Jackson CD. Is the pop icon singing on every track? Song by Michael Jackson being unveiled today at noon. It was recorded in New Jersey in 2007. $250 million, a record for the entire Jackson catalog. But the Jackson family says some of those tracks are fake. ¿Qué pasaría si te dijeran que algunas canciones atribuidas a Michael Jackson en realidad nunca fueron cantadas por él? Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, dejando un legado musical imposible de igualar. 9 meses después de su fallecimiento, Sony Music y el State firmaron el contrato más grande de la historia musical, proyectos valorados en $250 millones. Es importante saber que el State es el que maneja todo lo relacionado a Michael Jackson, administrado por John Branca y John McClain. Prometían material inédito, pero lo que parecía un homenaje se convirtió en una de las mayores controversias de la industria musical. But according to TMZ, Jackson's family says the tracks are fake. La primera misión estaba clara: lanzar un álbum con material inédito del rey del pop. Pero había un problema. Michael no había dejado canciones completas en sus últimos años de vida. will.i.am confesó que su trabajo con Michael estaba inacabado. Akon solo tenía Hold My Hand. Ne-Yo y Red One confirmaron que tampoco había nada terminado. Incluso Michael Prince, uno de sus ingenieros, aseguró que en sus últimos años Michael apenas grabó voces completas. El problema no era que no hubiesen canciones inéditas. El problema era que el State tenía la idea de lanzar canciones trabajadas recientemente para agregarlas en el álbum. Pero Michael sí había trabajado en mucha música después de su retiro de casi 8 años sin lanzar nada después del álbum Invincible de 2001. La circunstancia era que en esos años de trabajo, Michael tenía demos inacabadas, letras sin completar y canciones solo instrumental. En realidad, no había mucho material terminado de Michael en esos años. En mayo de 2010, el periodista Robert Friedman publicó que Michael había grabado 12 canciones inéditas en 2007, en el sótano de la familia Casio. Detrás de esta historia estaban 2 nombres nuevos para el público general: Eddie Casio y James Porte. Ellos afirman haber trabajado junto a Michael en esas sesiones caseras. Con ayuda del poderoso abogado Donald Passman, lograron negociar la venta de esas 12 canciones a Sony y al State. El siguiente paso fue producir el nuevo álbum, titulado simplemente Michael. El 10 de diciembre de 2010 fue lanzado el álbum Michael. Fueron 10 canciones seleccionadas para este álbum. Entre esas 10 canciones, habían 3 que llamaban la atención por el resto. No por su calidad ni por su producción, sino por su controversia: Monster, Keep You Head Up y Breaking News, siendo esta última lanzada como sencillo promocional, generando ruido tanto a la familia Jackson como a sus fans. Pero antes de seguir, hay que conocer a nuestros protagonistas y grandes estafadores. A mediados de los 80s, Jackson conoció a Dominic Casio. Se conocieron porque Dominic trabajaba como gerente general en un hotel de Nueva York y Michael era un visitante habitual. Él y Jackson se hicieron grandes amigos. Jackson le preguntó a Dominic si tenía hijos. Él lo llevó a conocer a su esposa e hijos, los cuales son relevantes para esta historia: Frank Casio y Eddie Casio. Por aquel entonces solo tenían 5 y 3 años. La familia Casio era tan cercana a Michael que lo iban a ver a sus giras, The Bad y Dangerous, visitando Neverland por primera vez en 1993. Michael compartía celebraciones familiares, viajaba con ellos y visitaba su casa en Franklin. Los Casio eran más que simples conocidos, eran como ellos mismos se describen, su segunda familia. Eddie Casio, uno de los hijos menores, era un niño apasionado por la música, tocaba piano y escribía pequeñas canciones. Michael lo alentó a desarrollar su talento, convirtiéndose en una especie de mentor artístico. Eddie, entre 2003 y 2005, con 21 o 25 años, empezó a emplear un seudónimo que es Ángel.
Antes de seguir deberíamos hacernos unas preguntas. ¿Es verdad que en el otoño de 2007 Michael grabó un álbum entero junto a Port y Casio? ¿O siquiera Michael estuvo en casa de los Casio en 2007? Veremos esto según avanza la historia. James Victor Port, nacido en Liberia en 1972, creció en Tennessee. Desde pequeño fue un fan apasionado de Michael Jackson. En 1996 se graduó en la Medley Tennessee State University y comenzó a trabajar en Bedrock Studio, para luego unirse en The Hit Factory de Nueva York. Entre 1999 y 2001, Porte trabajó en las sesiones del álbum Invincible como asistente de ingenieros. Aunque no era una figura creativa destacada, estaba físicamente presente en el entorno de Michael. Incluso armó una tarima para que Michael grabara más cómodo. Ahora, ¿cómo Porte conoció a Casio? Bueno, fue el propio Michael quien presentó a James Port a Eddie Casio. Le pidió a Port que ayudara a Eddie a instalar su primer estudio casero en Franklin Lakes, Nueva Jersey. Michael les animó a trabajar juntos, con la idea de que Eddie desarrollara su talento. Incluso Eddie presentó varias canciones para Invincible, pero ninguna fue aceptada por parte de Michael. A mediados de los 2000, comenzaron a hacer música juntos, publicando canciones en plataformas como MySpace y Last.fm, canciones que se desarrollaron en el estudio casero de Casio, con Port como principal vocalista y compositor, y Eddie como productor. Incluso Port grabó un álbum para su carrera musical, con el seudónimo de Bobby Ewan, pero nunca tuvo éxito. La única canción que se puede encontrar por internet de este debut como cantante es Exotic Dance entre 2005 y 2006, que como curiosidad, esta canción es una remezcla de Buttons de Pussycat Dolls junto a Snoop Dogg. Vamos a 2007 y vamos a responder la pregunta: ¿Michael estuvo en casa de los Casio en 2007? Pues sí, a mediados de agosto de 2007, Michael Jackson y sus tres hijos, Prince, Paris y Blanket, viajan desde Las Vegas hasta Franklin Lakes, Nueva Jersey, para hospedarse en la casa de la familia Casio. Michael había estado viviendo en Las Vegas desde fines de 2006, tras su estancia en Irlanda. Michael llegó a casa de los Casio el 19 de agosto de 2007 para celebrar el cumpleaños número 50 de Connie Casio. Se quedó aproximadamente 2 meses y medio, es decir, desde el 19 de agosto hasta comienzo de noviembre de 2007. Esta quedada de Michael fue la que Casio usó como argumento años después, cuando vendió las canciones a Sony, supuestamente grabadas en 2007 por Michael. Ahora, ¿hicieron música ahí? Bill Wilfield, jefe de seguridad de Michael, aseguró haber escuchado música desde el estudio de Casio. I know that there was a studio in the house, and we come back to the house, to the Casio house, and we could hear them inside the studio. So we knew they were working in the studio. Working on what? I couldn't tell you. ¿Pero qué era lo que estaban trabajando? Bueno, finales de 2006, Michael ya estaba trabajando en el 25 aniversario de Thriller, que se lanzó el 11 de febrero de 2008. Entonces, mientras Michael se hospedaba en la casa de los Casio, también trabajaba en el estudio casero de Eddie Casio, en algunas mezclas para Thriller 25. Mientras todo esto pasaba, en ese mismo año, 2007, un nombre empezaba a sonar en el fandom de Michael y también en radios, por una canción llamada Mamacita, canción de Jason Malachi, que por su peculiar voz parecida a la de Michael, una radio estadounidense la confunde como una canción inédita de Michael Jackson. New Jacko Tracko? 96.1 Kiss. An iHeart radio station. Here's the question, so what's the answer? We could be my girl forever. Pittsburgh's 96.1 Kiss FM claims they have a new song from Michael Jackson called Mamacita, where the gloved one rocks out, sometimes in Spanish. Que ridiculo. TMZ couldn't confirm with Michael's rep if the new track is authentic, but Jacko hasn't released an original song in years and is overdue for a comeback. Either the King of Pop is on a mission to reclaim his throne, or some other smooth criminal is pulling a fast one. También ese mismo año, el 20 de agosto de 2007,
un canal llamado LadyCat07 sería el primero en subir a YouTube la canción con el título de Michael Jackson Mamacita, confundiendo aún más al público. Este fue el primer acercamiento tanto del fandom como el público general en confundir la voz de Malachi con la de Michael. Pero, ¿quién es Jason Malachi? Jason Edward Cupetta, más conocido como Jason Malachi, nacido en 1980. Jason creció obsesionado con la música de Michael Jackson. Su timbre, su pronunciación y su estilo vocal eran parecidos, que desde joven comenzó a hacer pequeñas presentaciones cantando canciones de Michael. En el momento que se confundieron sus canciones como Don't Walk Away, Let Me Go, Malachi en un inicio guardó silencio, incentivando aún más estas confusiones. A cabo de un tiempo, Jason al final admitió que las canciones eran cantadas por él, no por Michael Jackson, pero esto no evitó que la confusión se extendiera. April 2008. I called my baby telling her I'm on my way. She told me to stop faking, I'm dying for your lies. So baby, don't you walk away. You know you got to stay. The mystery is solved. I want you to stay. Jason Malachi in the Pirate Gate Studios, y'all. You walk away. 647-3688. We want to get some listeners to give us a call. We can answer maybe a few questions and stuff. We're in the studio with Jason Malachi. Do you get tired of folks telling you sound like Michael Jackson? Not really. I mean, it's actually a compliment to me, so I appreciate it. So, what can we look forward to on your new album? It's not out yet. You have these singles that have been released. Don't Walk Away. We're also playing a song called Let Me Let Go, which is, everybody think that's Michael Jackson, but that's you. Yeah, that's my song too. Everyone, it's crazy, you know, but yeah, that's me though. Ya presentados nuestros protagonistas, tenemos que hablar de un tema bastante importante, que nos servirá como ancla para llegar a lo que fue el álbum Michael. Y este tema son los registros. La razón por la cual las personas firman registro de copyright es para establecer una memoria verificable de la fecha y el contenido del trabajo que han creado, de modo que, en caso de una disputa legal, infracción o plagio, el propietario del copyright puede presentar una copia del trabajo registrada oficialmente. Ante esto, la versión del contenido tiene que ser la versión más completa que exista, también firmando que una obra no se puede registrar dos veces siendo la misma. Con esto claro, vamos a mediados de 2003. James Port, Eddie Casio y Frank Casio comenzaron a registrar una colección de canciones que eran para el proyecto de Bobby Ewing, que se llama The Ewing Compilation 2003, The Ewing Compilation 2 2003, que contenían las canciones cantadas por James Port, que como sabemos no llegó a nada. También por esos años, Eddie y Frank tuvieron una pelea de hermanos, pero eso no detuvo que Port trabajara con los dos por separado, haciendo registros por ambas partes. Hay que tener en mente que Michael se quedó a mediados de agosto de 2007 en casa de los Casio, y como recordamos, cuando estaba en el estudio de Casio, él estaba trabajando en Thriller 25. La compañía de Casio, llamada Angelix and Production, fue acreditada en 2 bonus tracks, más concretamente en Full Time y Wanna Be Stand Something. Pues bueno, en marzo de 2008, 8 meses después de los supuestos nuevos tracks entre Michael Jackson y Casio, el primer documento en la oficina de copyright había sido agregado, registrado por James Port en 2008. Focus Compilation, 5 de marzo de 2008, y el único nombre acreditado es el de James Port, ni Eddie Casio ni Michael Jackson, conteniendo 7 tracks. La voz principal en todas ellas pertenecen a Port, no a Michael. Canciones como Keep You Head Up, versión exactamente igual líricamente y estructuralmente a la versión vendida a Sony y al State en 2010, con la única diferencia que esta versión de 2008 es cantada completamente por James Port. Otra canción que podemos encontrar en Focus Compilation es Need Your Love, cantada por James Port, una canción escrita con referencias directas a Michael, pero claramente fue compuesta sobre Michael, no por él. Esta canción no fue vendida al State en 2010, pero sí fue escrita para que Michael la interpretara. La siguiente canción que Port incluyó se llama Cold Hot, versión inicial de lo que después conoceríamos como Breaking News. La canción empieza con la palabra Give Me a Beat, referencia a una canción de Janet Jackson.
En el momento que Port registró esta canción, quería que la interpretara una cantante femenina, no para Michael Jackson, porque la letra de Cold Hot está hecha desde una perspectiva de una mujer atractiva, y nuevamente Port es quien canta. No sabemos a qué mujer Port tenía en mente para que la interpretara, pero sí suena como algo que estaría en Blackout de Britney Spears. Tres semanas después, el 30 de marzo de 2008, aparece un nuevo registro, JPEG Compilation. JPEG por las iniciales de James Port y Eddie Casio. Por primera vez, el apellido de Casio entra en escena. Este nuevo registro contenía solo dos canciones, Ready to Win y All Right, pero una vez más, Michael no fue acreditado. Las voces eran las mismas, James Port como voz principal. Mientras Casio y Port seguían registrando y trabajando en canciones para Michael, el 5 de marzo de 2009, Michael Jackson anunció la serie de conciertos llamada This Is It, un evento de prensa en el O2 Arena de Londres. A la hora que Michael anunció su tour de despedida, habían pasado 12 años desde su última gira. En cuestión de horas, un récord de 50 conciertos vendidos. Los conciertos se prepararon para tomar lugar en el mismo O2 en Londres, con los conciertos planeados entre julio de 2009 y marzo de 2010. Los conciertos durarían un total de 9 meses. Jackson también planeó construir un estudio de grabación para seguir trabajando en música nueva en sus días de descanso entre los conciertos. Eddie Casio recuerda que él y James Port también intentaron unirse a Jackson en Londres, donde planearon presentar las canciones que habían escrito para Michael. En su preparación para ir a Londres, James Port comenzó a limpiar algunas canciones. A finales de mayo de 2009, envió 4 canciones a un productor e ingeniero de mezclas de Brooklyn, llamado Angelo Montrone. Montrone fue una de las primeras personas externas en escuchar las canciones creadas por James Port y Eddie Casio, cuando todavía eran solo maquetas. Las canciones que envió James Port a Montrone incluyen Keep Your Head Up, Need Your Love y Ready to Win. La cuarta canción que envió Port a Montrone se llama Water, una canción que antes de junio de 2009 no había aparecido en ningún registro de copias anteriores. Las voces en las 4 canciones fueron cantadas por James Port. Montrone recuerda que Port le exigía que las canciones sonaran lo mejor posible, porque cuanto mejor sonaba, mayor era su posibilidad de conseguir que Michael la grabara. Montrone envió varias mezclas de las canciones a Port entre el 3 de junio y el 17 de junio de 2009. Una vez que Montrone había enviado sus mezclas, las canciones con la voz de Port estaban un paso más cerca de ser presentadas a Jackson. Pero luego, el 25 de junio de 2009, una semana de que Montrone había enviado su última mezcla, se hace conocer la peor noticia para todos. Michael había fallecido. En esos edificios, en alguno de esos lugares, está un cuerpo que llegó en coma a ese hospital. Los paramédicos nunca pudieron devolverlo a la respiración, lo encontraron sin respiración en su casa. Michael Jackson, la máxima figura de la música de los años 80 y 90, murió hoy en Los Ángeles. El artista ingresó a un centro asistencial luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio por causas hasta ahora desconocidas. 2 días después de la muerte de Michael, aparece un nuevo documento en la oficina de copyright por parte de James Port y Eddie Casio, titulado MJ Songbook, 27 de junio de 2009, siendo esta la primera vez que Michael Jackson aparece como coautor. En este registro incluye 10 canciones, entre ellas Water, Keep Your Head Up, Need Your Love, Monster, Breaking News, Black Widow y Soldier Boy, siendo esta última curiosamente ya haberse registrado años antes de 2007. La primera versión fue registrada en 2003 y luego otra vez en 2005, acreditado a James Port, Eddie Casio y Frank Casio. Llegamos a 15 de marzo de 2010. Sony y el State firmaron el acuerdo de 250 millones. El State y Sony concentraron su atención en la música que Michael nunca llegó a lanzar. El material de más interés para Sony y el State eran las canciones que Michael grabó en sus últimos años de vida, música la cual Sony quería publicar en el nuevo álbum póstumo de Michael Jackson. El ejecutivo de Sony, John Deep, se encargó de su misión, encontrar esas canciones.
Depp empezó a buscar por los archivos de la compañía de discos. También habló con varios artistas que habían trabajado junto a Michael en sus últimos años de vida, pero todos le comentaban lo mismo: no había nada terminado. A finales de 2009, 6 meses de búsqueda, John Depp solo encuentra 2 canciones sin lanzar, con voces completas. Hold My Hand, canción en dueto con Akon, fue grabada en diciembre de 2007. Esta canción había sido filtrada por internet, siendo esta la causa de su cancelación de su salida. La otra canción es Best of Joy, llamada inicialmente The Toy. Esta canción se remonta a 1984, cuando Michael trabajaba en música para un proyecto cinematográfico llamado The Toy. Más tarde fue reescrita y regrabada como Best of Joy en abril de 1991, durante las sesiones de Dangerous. Michael retomó el demo en 2009, pocos meses antes de morir, siendo esta canción la última pista que Michael canta en vida. 3 meses después de ser anunciado el acuerdo entre Sony y el State, el 18 de marzo de 2010, James Port y Eddie Casio firmaron registro de copia de 2 nuevas colecciones, ASON Compilation 913 y ASON Compilation 413. ASON siendo una abreviación de Angelic Son, que es el nombre de Casio y Port, la compañía de producción. En ASON Compilation 913 figuran como coautores James Port, Eddie Casio y Michael Jackson. Contiene 9 de las 12 canciones que luego fueron vendidas a Sony. Ese mismo día registraron ASON Compilation 413, con las 4 canciones restantes. Pero esta vez Michael Jackson no aparece en los créditos, solo Port y Casio. 12 registros, misma fecha. Mientras Sony y el State trabajan en el álbum póstumo, Eddie Casio y James Port también están trabajando en canciones de su propia mano, contratando así a un ingeniero, Stuart Brawley, para coproducir nuevas versiones de sus tracks, versiones que Casio y Port estaban planeando presentar para Sony y el State, siendo 12 de 13, quitando Need Your Love. Estas versiones fueron cantadas por otro vocalista, que Casio y Port afirman que era Michael Jackson. Las grabaciones de esas voces que afirman que eran Michael Jackson pudieron haber sido mediante abril de 2010 y pasar a manos de Stuart mediados de mayo de 2010, ya con las supuestas voces de Michael Jackson. El trabajo de Stuart estaba claro: hacer que Michael suene a Michael. Una vez que las canciones de Casio fueron mezcladas con los toques finales de Stuart, las nuevas versiones estaban listas para ser presentadas a Sony y al State. Para llevar a cabo eso, Casio y Port contrataron al abogado más poderoso de la industria musical, Donald Passman. ¿Qué es lo siguiente? Según Passman, para ganar la atención de una compañía de discos, podría ser fundamental crear un buzz en internet, que es lo siguiente. Bombshell exclusive. Michael Jackson recorded a whole new album of material in the fall of 2007. During that time, Michael recorded at least a dozen tracks with Eddie Casio. I am told that Casio has engaged a top music entertainment lawyer in Los Angeles, Don Passman, and sources do say that Casio is, quote, covered, whatever that means. There will be some tough questioning by the estate over who wrote the songs Casio recorded. I'm told that may be, quote, covered as well by copyright registrations. Indeed, 2 days after Jackson died, Casio filed a copyright claim, along with Michael Jackson and another songwriter, for something called MJ Songbook. What everyone who's heard the tracks agrees on is that Michael's vocals sound great. The question now, of course, is what happens next. Ya con todo eso hecho, Passman comenzó a negociar con el State para hacer un acuerdo con Eddie Casio y James Port por sus 12 tracks. Con el contexto de que Sony y el State habían estado luchando por encontrar canciones de los últimos años de Michael con voces completas, saber que habían 12 canciones con voces completas terminadas, no había ninguna posibilidad de duda por parte del State y Sony en aceptar el trato. Las nuevas versiones que Casio y Port y Stuart habían trabajado en las 12 tracks, al State no le convenció esas versiones. Y es así como en julio de 2010, el ejecutivo de Sony, John Depp, fue ofrecido para recoger los multitracks de las 12 canciones, para que otros productores pudieran hacer nuevas mezclas para el álbum póstumo. En agosto de 2010, Teddy Riley se encuentra trabajando en una producción para Hold My Hand, pero fue llamado para parar y que empezara a trabajar en las canciones de Casio. Dejando esto claro, Teddy fue solicitado a escuchar las 12 tracks. Lleno de entusiasmo, Teddy dice que quiere trabajar en 8 de esos tracks, pero su solicitud fue denegada por parte de John McClane, diciendo que solo podía elegir una. La canción que eligió Teddy fue Monster.
Teddy estaba en el estudio junto a Tar Jackson, sobrino de Michael, y este mismo se percató de que algo no sonaba bien. Pensaron que era una mala actuación vocal, o que Casio había producido mal la voz. De todos modos, siguieron trabajando. Sorry, one more time. Feels like it blends. It blends. That's a fatter sound, ain't it? Yeah. Feels better, right? Yeah, yeah. Okay. I just wanted it to sound like him, like I did with Remember the Time. Nobody could tell. Monster, he's a monster. He's an animal. Monster, he's a monster. He's an animal. Un ambiente pesado se formó. Teddy insistía a McLean para que le proporcionara otro track. McLean se opone y la tensión seguía incrementando. La Wanda, manager de Teddy, logró convencer a Sony para que Teddy pudiese trabajar en otro track. Sony, quien también se oponía a esa solicitud, terminó aceptando y proporcionó a Teddy otro track. Al igual que Monster, al escuchar este track, el sentimiento de incomodidad volvía. No tan solo al escuchar la voz, sino también en la letra. La canción era Breaking News. Muy raro y sospechoso. Una canción de Michael Jackson en donde se refiere a él en tercera persona. Tar y Teddy notaron los mismos problemas que Monster. Sonidos y samples de canciones ya publicadas de Michael. ¿Cuál era la necesidad de reutilizar las respiraciones? Michael nunca habría hecho eso, porque a él le salía natural esas respiraciones y sonidos. No tenía la necesidad de reutilizar de otros proyectos. Teddy, a pesar de sus sospechas, siguió trabajando en Breaking News y Monster. Cabe aclarar que Teddy había solicitado las versiones originales de los tracks, o sea, la voz en crudo, porque él estaba trabajando con la voz ya retocada y ajustada, pero le denegaron la solicitud y tuvo que seguir produciendo con esas voces. A principios de septiembre de 2010, Teddy había estado en el proyecto durante casi 2 semanas. Hasta ese punto había estado trabajando en Monster y Breaking News, además en un tercer track de Casio, llamado Pour Tonight. Teddy no solo había trabajado en un track, sino en 3. McLean, demasiado molesto con esto, decidió que no quería seguir con la producción de los Casio Tracks. Pero Sony y John Branca pensaban lo contrario, teniendo la idea de incluir al menos 5 Casio Tracks en el álbum. Al final, esa indiferencia quedó en que Sony y John Branca logran calmar a John McLean. Sony encargó a Teddy para trabajar en otro Casio Tracks. John Deep mostró los archivos a elegir y Teddy seleccionó Keep Your Head Up. Teddy y Tar, al escuchar el track, se le encendió la alarma. Eso no era Michael. Era una rutina que se repetía en todos los Casio Tracks. Respiraciones, sonidos reutilizados y una voz la cual no parecía a la de Michael. Casio y Port habían extraído improvisaciones de las canciones originales de Michael. Teddy, Tar y la Wanda pidieron a varios de la familia de Jackson a escuchar los Casio Tracks y ver su opinión. Randy Jackson afirma que daría la vida por el hecho de que esas canciones no son cantadas por su hermano. El hermano de Tar, TJ Jackson, quien también al escuchar los tracks dijo que eso no era su tío. Todos coincidían en el rechazo de esas voces y letras. Pero, si no era Michael Jackson, ¿quién era? Tar encontró un video en YouTube, Mamacita Michael Jackson. No había dudas, ese era el cantante de las Casio Tracks, Jason Malachi. Por parte de Tar, empezó a comparar los Casio Tracks con las canciones de Malachi. Las voces eran idénticas, no había duda de que las voces de los Casio Tracks habían sido falsificadas. El hermano de Tar, TJ Jackson, dice:
that was the voice. It was just too identical to what I was hearing from those 3 tracks to what he was doing. And, I will assume it's him. The one thing I know is that's not my uncle. Ya a este punto, todos le insistieron a Teddy para dejar de producir los tracks. Si las canciones eran falsas, ¿cuál era el punto de seguir? Tar estaba furioso con Teddy, ya que el día siguiente lo encontró en el estudio trabajando en las Casio tracks. And I would just look at him. I was like, why? I don't understand why you even wasted time with this. Like, it's not even him, so why even go through with it? Cuando Teddy fue solicitado para trabajar en las canciones, le ofrecieron $50,000 por canción. Eso se traduce en, mientras más canciones produjera, más dinero. Teddy sin las canciones de Casio no tendría que producir, y eso no le convencía. Durante ese tiempo, Teddy había hecho 24 arreglos a los Casio tracks. Sony le pidió a Teddy que trajera una versión alternativa de Breaking News, pero con la colaboración de Drake. Sony también quería contratar a Mark Romanek, director de película, que ya había trabajado con Michael en vida, siendo el director del video Scream. Lo que Sony quería era un videoclip para Breaking News. Octubre de 2010, cada vez quedaba menos para la salida del álbum. Tar ya casi no iba al estudio, él no quería tener nada que ver con las Casio tracks. Teddy dejó sin acabar Keep Your Head Up, que al final la terminó otro productor. Teddy siguió trabajando en Monster unos meses más. Sony escuchó el track, le parecía interesante, pero sentía que le faltaba algo más. Y es así como contrataron a 50 Cent para presentarle la canción. A pesar de que 50 Cent no conocía esta canción, por la emoción de colaborar con Michael, accedió a la colaboración. El 14 de octubre, después de 6 meses trabajando en las Casio tracks, a Teddy se le encarga una canción que sí era Michael, y esa canción fue Hollywood Tonight, grabada en 1999 y en 2008. Teddy, al recibir la canción, dice, finalmente algo que sí es Michael. La canción había sido cedida por Michael Prince, quien ya había trabajado con Michael en el álbum Invincible. Teddy empezó a producir la canción, pasando de esto a esto. Michael tenía la letra del puente de la canción, pero no estaba grabada. Teddy decidió terminar la canción incorporando una nueva letra para el puente. Quien se escucha en ella es Tar. También cabe aclarar que la versión trabajada con Michael Prince tenía una letra más oscura, en donde se abordaba la explotación infantil en Hollywood, censurada en esta versión y adaptándola a algo más suave, eliminando frases como "solo tenía 15 años". El 15 de octubre de 2010, Sony se prepararía para escuchar el material y saber qué canciones entran en el álbum y cuáles no. Teddy sugirió una mezcla inicial para la consideración de Sony, en donde se incluye Monster, Breaking News y Birds 9. Ese día, el 15 de octubre, se daría a conocer la lista de canciones que estarían en el álbum, incluyendo 3 Casio tracks, Monster, Breaking News y Keep Your Head Up. Una vez dada la lista de canciones, se tenía previsto que el álbum estaba preparado para salir en noviembre de 2010, pero el co-ejecutivo del State, John McClane, habló, acusando que las Casio tracks son cantadas por un impostor y que no deberían estar en el álbum. Tar sugirió al State y a Sony que deberían hacer una sesión de escucha, en donde estén la familia Jackson y productores y a ingenieros que habían trabajado con Michael durante su vida. ...17 de octubre de 2010... Ese día es donde se hizo la sesión de escucha. Más de una docena de personas, tanto como familiares de Jackson, conocidos, productores y fotógrafos. El objetivo de hacer esto era que todos den su opinión al escuchar la voz de los Casio tracks. Una vez todos sentados, Teddy puso el track.
Michael Prince afirmó que podrían ser similar, pero no era Michael, ese no era su vibrato. Matt Forge, ingeniero que trabajó con Michael, afirmó que la voz de Breaking News era Michael. Tarr señaló que no había los sonidos habituales de Michael, tanto como chasquido y marcar el ritmo con el pie, y es así como aíslan la voz, para escucharla sin instrumental. Everybody wanting a piece of Michael Jackson. Reporters stuck in the moves of Michael Jackson. Just when you thought he was done, he comes to give it again. If I could put around the world today, he wanna write my obituary. No había chasquidos ni pisadas. You don't hear any headphone bleed. Michael always has his headphones really loud. You can always hear a little bit of the song through there. You don't ever hear his foot stomping on the ground. You don't ever hear him snap his fingers, and he always did that if you like the song. And you don't hear like the end of a take where he goes, let me do that again. And there's nothing in there. Oh! Shh. Shh. Thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. Oh! Sony contactó al legendario productor Quincy Jones para escuchar Breaking News, y difuso y confundido afirma que no puede negar ni afirmar nada. Tarr y el ex ejecutivo de Sony señalaron que el vibrato que se escucha es el mismo vibrato de Jason Malachi. También la pronunciación de palabras que Michael no pronunciaba así. Michael era un cantante excepcional, él tenía un alto dominio del ritmo con su voz. Por otro lado, Jason tenía un vibrato más rápido y sin control. Howard Weitzman mencionó que tenía que ganar Casio y Port con todo esto. Tarr comentó que Casio y Port estaban dispuestos a que Sony y el State compraran sus canciones para que estén en el álbum y ganar millones de dólares con eso. Es importante resaltar las personas que no podían afirmar al 100% que era Michael. No las culpo. Entre los coros e improvisaciones es difícil descifrarlo. También, sobre todo, si nunca han escuchado la voz de Malachi. Una vez la sesión pasó por un descanso, otra canción de Casio estaba a punto de ser escuchada. Michael Prince, quien ya había escuchado antes la canción en su versión demo, se dio cuenta que en la demo habían improvisaciones de Erickson, que en cambio en esta versión terminada ya no estaban. The weird thing is, who the fuck changed it? Because the Casios weren't out there then, but that ad-lib wasn't in there anymore. So who did that? Who was trying to convince us that was Michael? Las improvisaciones son vocales breves, frases o sonidos. Es importante resaltar esto, ya que en los Casio Tracks hay improvisaciones de canciones ya publicadas por Michael, cortadas y juntadas para crear nuevas letras que Jackson nunca cantó. Un ejemplo de esto está en Monster y Breaking News. You keep on breaking. Why can't you quit stalking me? La excusa de Casio sobre esto es que Michael viajaba por todo el mundo con un disco duro en donde guardaba las improvisaciones para reutilizarlas. Pero ¿cómo Casio y Port tuvieron acceso a las improvisaciones de otras canciones originales de Michael? Bueno, Hit Factory New York fue donde se trabajó Invincible y History. Stewart, quien se encargó de agregar las improvisaciones a todas las Casio Tracks, trabajó también en 1999 en las sesiones de Invincible. Tenía acceso a archivos de improvisaciones tanto de la era Invincible como History. Después de la sesión de escucha, las personas asistidas tenían claro que quien cantaba no era Michael. El abogado Howard Weitzman anunció que Eddie Casio y James Port serían invitados a una reunión en la oficina de John Branca,
para defender la autenticidad de las canciones. Así es, Casio y Port el 19 de octubre de 2010 viajaron a Nueva Jersey a Los Ángeles para asistir a esa reunión. Acompañando a Casio y Port ese día fue el ingeniero Stuart Brawley. También quien iba con ellos era el abogado Donald Passman. Quienes asistieron ese día en la reunión eran Edward Weissman, John Branca, Tarr y el ingeniero Michael Prince. Prince afirma que en la reunión Casio y Port dijeron que habían destruido toda la evidencia de las grabaciones, ya que Michael se los pidió. When push came to shove and we had these meetings, and I asked him to bring the other hard drives, the backups, the other outtakes, the takes, he goes, oh no, this is the only hard drive that works. So I go, well, what do you mean that's the only hard drive that works? Well, once Michael had us make the comp, he asked us to destroy all the other vocal takes, so we did. Tarr recuerda que Casio y Port hicieron esto porque Michael estaba tan satisfecho con las sesiones que pidió destruirlas. Prince, quien trabajó años con Michael, asegura que destruir material de Michael es algo que nadie haría. Nobody would ever do that. Nobody would ever do that, you know. It's Michael Jackson. He might change his mind. You don't ever erase anything, ever, you know. And so the fact that they had one hard drive that had these songs on there and no other hard drive worked anymore and they'd all been destroyed and all the other takes had been erased and even the computer they used at the time stopped working, so it was destroyed. They kept using the word destroyed. Mind you, they always had their lawyer sitting there with them. Durante la reunión se le preguntó a Stuart cuál era su papel en todo esto. Él contestando que su trabajo era que las canciones sonaran a Michael. Somebody asked him, Stuart, what was your involvement in all this? He goes, well, they sent me the songs. My job was to make it sound like Michael. And he said that right in the meeting, and I'm going like, well, what does that mean? Tarr preguntó lo mal que sonaban las voces, respondiendo Casio y Port afirmando que solo era una mal performance, contradiciendo lo anterior, que a Michael le encantó las sesiones. Ellos dijeron que esas no iban a ser las voces definitivas. Casio y Port también dijeron que tuvieron que usar un software para arreglar la voz, llamado Melodyne, en donde se usa principalmente para afinar voces. Michael Prince asegura que los años que trabajó con Michael, su tono y ritmo eran perfectos, y que no tenía la necesidad de usar algo externo para afinar la voz. You never needed auto-tune with Michael or, you know, pitch correction or timing correction. I mean, it was just always perfect. También se le preguntó a Casio y Port si estaban dispuestos a someterse a un detector de mentiras, estos respondiendo que no. Somebody said, will you be willing to take a lie detector test? And they go, no, you know. And, you know, of course, their lawyer, Don Passman, was sitting right next to them, you know, and he goes, no. Sin llegar a nada, la reunión fue terminada, sin pruebas. Sony y el State tenían que seguir con el proyecto, y fue así como anunciaron que el álbum Michael sería lanzado el 10 de diciembre, pero sin antes anunciar que Breaking News prelanzado el 8 de noviembre en el sitio web michaeljackson.com, siendo esto la primera vez que los fans escuchaban un Casio track. La avalancha de críticas llegó. Muchos fans y no fans reconocieron que esa no era la voz de Michael. Otros aseguraban que era la voz de Michael. Las críticas se hicieron llegar y causó que el State publicara una declaración. El comunicado del State del 11 de noviembre de 2010 fue una pieza de propaganda diseñada para proteger la venta del álbum. No fue para esclarecer la verdad. Usaron nombres de ingenieros que en realidad no apoyaban las canciones. Era un control de daños, un documento creado para salvar el álbum, no para defender el legado de Michael Jackson. Lo que más resalta en este informe es la parte en donde dicen que contactaron al mismo Jason Malachi para preguntarle sobre los temas. Él respondiendo que no tenía ninguna relación con las canciones, pero los fans y la familia Jackson lo sabían, era Jason, no Michael. Tony Curtis, quien había producido discos de Malachi, al escuchar las canciones, se dio cuenta de inmediato que él era el quien cantaba las Casio Track, llamando al mismo Jason diciéndole que ese era él. Malachi diciéndole que venga a su casa, que no pueda hablar de eso por teléfono. I know without a shadow of a doubt it's Jason.
I worked with Jason 10 years. I know everything about his voice, and I would be willing to bet anything on it. I would know his voice from anywhere because I've worked with him so long, and I helped structure his vocals and his breathing patterns, and so I would know his voice anywhere. I could tell you every detail about Jason's voice. Cuando Curtis se juntó para hablar con Jason, él solo respondió que no podía confirmar ni negar nada. He drove all the way to my house and told me I can't confirm or deny, but all I can say is that you know me and you know my voice better than most. So if you're thinking it's me, then it's because you know me better than most people. But who even says I can't confirm or deny? If you say I can't confirm or deny if I did that, you did it. You did it. You did it. I mean, but he knows I know it's him. I told him, I'm like, you don't have to beat around the bush with me, or you don't have to play no games with me. You know, I know it's you. His response was, I know. Exactly 3 I knows, just like that. It was, I know. También es valiente resaltar que la canción Monster, la versión vendida a Sony, se puede escuchar Mama Say Mama Got You in a Zigzag, pero la versión cantada por James Port, la letra decía Mama Say Mama Michael Like a Zigzag. Sobre esa letra, casualmente una canción original de Jason Malachi fue eliminada misteriosamente. Showstopper fue eliminada de todas las partes por incluir la famosa letra Mama Say Mama Got You in a Zigzag. 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 Tomar la decisión de desechar los Casio tracks no era una opción. El acuerdo que llegó John Branca con Casio y Port garantizaba que las canciones estuvieran en el álbum. La Wanda dice: He was like, I didn't want to do this deal. Branca did. He said, I wouldn't have done the deal. But unfortunately, these songs have to go on the album. Mientras la salida del álbum se aproximaba, la familia Casio aceptó una entrevista con Oprah, en donde por primera vez, de una forma mediática, Eddie Casio asegura la autenticidad de las canciones. 12 songs in the Casio's basement. They are locked in a vault, and we're hearing 3 of them today. Eddie, there have been some questions, you know, about, first of all, this people saying that this isn't Michael's voice. You know that. What can you tell us about that? I can tell you that it is Michael's voice. He recorded right there in my basement. It was a home studio, and you know, we worked. I was there pushing the buttons. He was right there directing, and that's Michael Jackson. Acompañando a Eddie para afirmar la veracidad de las voces estaba Teddy Riley, quien también afirmó la autenticidad de los tracks. What do you say to the doubters? I say to the doubters, this is Michael's voice. Why do you say for sure it is him? Because you can hear the authenticity in his voice, and you can hear like the natural part of him, and no one could really do a scream like that strong scream on the music that you hear, like Michael. I don't care if you get anyone, they will never be able to duplicate Michael's voice. Una parte curiosa sobre esta entrevista es que no se menciona en ningún momento a James Port, a pesar de ser escritor, compositor y hacer los coros de las canciones. A pesar de todo, el álbum fue lanzado con el siguiente tracklist: Hold My Hand, Hollywood Tonight, Keep Your Head Up, The Way You Love Me, Monster, Best of Joy, Breaking News, Another Day, Behind the Mask y Much Too Soon. Es valiente resaltar que incluir los Casio tracks dio a pie para descartar otras canciones originales de Michael que se estaban trabajando para el proyecto, como puede ser Throwing Your Love Away, Do You Know Where Your Children Are y She Was Loving Me, mejor conocida como Chicago. Desde el primer momento los fans criticaron fuertemente, ya que las canciones Breaking News, Keep Your Head Up y Monster estaban atribuidas a Michael Jackson siendo cantadas por un impostor. Los fans no dudaron en apuntar a Jason Malachi, siendo este altamente criticado. Amenazas a su familia habían llegado y miles de personas criticándolo. El silencio de Jason se hizo notar hasta el 16 de enero de 2011. Tras las grandes amenazas de muerte, Jason Malachi a través de su Facebook afirma haber cantado esas canciones. Vaya chicos, creo que es hora de confesar. Le he mentido a mucha gente, incluso a alguien hoy, pero fui yo. Fui yo quien cantó Breaking News, Keep Your Head Up, Monster y Stay. Tenía un acuerdo con la discográfica, pero ahora se ha descubierto el secreto.
Lo siento mucho a todos mis fans y a los demás fans de Michael Jackson. Este post fue eliminado a las horas, desmintiendo lo anterior mencionado con la excusa de haber sido hackeado. Como escuchamos anteriormente, en privado Teddy sabía que no era Michael, pero mientras el álbum generaba millones, Teddy declaraba públicamente que quien cantaba era Michael. I'm curious, people were saying that Michael's voice is fake on the track that you worked on. Why have to only be my track? Exactly though, See, right? I've been working it's with him because you were there. almost 20 years. Believe me, this is really Michael's voice. Yeah. Whoever says whatever, I really don't care what anybody say about it. I know it, and I've worked with him longer than anybody else who can comment about it. Yeah, so definitely it's Mike on the track, yes, man. Promise you. All right. También explicando cómo fue su trabajo en los Casio Tracks. I came into the studio, they handed me a bunch of songs, and I said, all right, I want to work on that one first, and I chose that song. They gave me the files, drag drop. It's this program for me. I created my bed music, you know, like my rhythm section, and came up with this song, which is the song that we started working on. I'll play it for you. All the little sounds, so you hear the better music, so everything that is sound effects is thrown in. This is over 60 tracks. These are all different loops that I just throw in there. Strings on there. Resaltando que la inclusión de 50 Cent en Monster fue solicitada por Michael. Whose choice was it to get 50 Cent on Monster? Michael's. How did that come about? It was Michael's choice. He wrote on a piece of paper. You know how you do, you know, and he wrote down, you know, this is where 50 Cent will be on this part, and yeah, this was all written down. We wanted to follow his plan. Quien también defendió la autenticidad de las voces fue el propio hermano de Eddie Casio, Frank Casio, diciendo que duela a quien le duela, la voz que se escucha es la de Michael, y que lo único que sería culpable es hacer que Michael trabajara. I am Frank Casio. Donc c'est Frank Casio. It's good to meet you. My brother's name is Eddie Casio. Son frère est Eddie Casio. I have nothing to do with the Michael album. If I am guilty of anything, it's getting Michael to start working again and putting him in the studio, which was at the house, and getting him to start working, recording, getting him back at dancing. We brought in a dance floor to the house so he can start dancing and working and singing again, and getting him going, because that's what he does best. So that's what I'm guilty of. But whether you like it or not, that's Michael singing on that album. I have never, ever in my entire life ever heard of Jason Malachi up until this happened. I've never heard of this guy. Durante el lanzamiento del álbum Michael y las malas críticas que recibió, un CD por esos años se empezó a subastar por el hermano de Eddie Casio. Frank Casio empezó a subastar este CD con el nombre Bible escrito a mano. CD que sería vendido para un coleccionista privado y sería filtrado por internet en 2013. Este CD contiene las 12 Casio Tracks: Monster, Breaking News, Stay, Keep Your Head Up, All I Need, All Right, Black Widow, But Tonight, Water, Fall in Love, Ready to Win y Soldier Boy. Es valiente resaltar que en este CD hay canciones con títulos iguales a canciones originales de Michael Jackson, como Water, Monster y State. Aquí una comparación de las canciones inéditas de Michael y las de Casio. La canción State, original de Michael, es una canción que escribió entre 1989 y 1991. Su estado está parcialmente perdido.
También pasa algo curioso con Alright y Ready to Win, ya que Michael por el 2008 tenía un CD con el nombre escrito de esas canciones, pero esto no acredita que sean las mismas canciones de Casio, ni que Michael las haya cantado o escrito. Lo más probable es que Michael ni las haya escuchado. Y cabe aclarar que Michael antes de su fallecimiento tenía una lista de canciones que estarían en su futuro álbum. Esto es importante ya que ninguna de las 12 Casio tracks aparecen en la lista. Ya con todo esto aclarado, hablemos de las canciones. La canción intenta imitar la temática de celebridad perseguido por paparazzi, una idea que Michael sí tocó varias veces, especialmente en Tabloid Junkie y Privacy. La letra se aleja bastante a lo que Michael podría escribir, sobre todo en Mama Say Mama Got You in a Zigzag, y nombrando otras canciones de Michael de forma explícita, como Off the Wall y Man in the Mirror. También a mencionar curiosamente que la parte del estribillo tiene mucha similitud con el cortometraje Ghost, más específicamente en esta parte. Resaltar que una de las demos contiene gritos de Ghost y ruidos de monstruos del mismo cortometraje. La canción intenta recrear uno de los temas más frecuentes de Michael: la persecución mediática, la obsesión de la prensa, los tabloides y las falsas acusaciones. Michael trató estos temas pero con profundidad emocional, estructura narrativa, metáforas claras y crítica social. La parte en donde se menciona a Michael en tercera persona está muy afuera de lo que Michael escribiría. En ninguno de sus discos o canciones inéditas, Michael nunca decía su propio nombre en las canciones. En toda la canción podemos escuchar partes robadas de You Rock My World, pero eso lo veremos más adelante. State, una balada pop romántica con tono juvenil, simple y repetitivo. La letra trata sobre una ruptura y un deseo de que la pareja vuelva. Esta canción fue considerada para el álbum Michael, con el título de Carry On, pero por suerte no fue seleccionada. Michael escribió baladas profundas, emotivas y con lenguajes elegantes. Break of Dawn, Butterfly y The Lady in My Life, todas estas tienen en común poesía, sensualidad elegante, metáforas, líneas memorables y estructura sólida. La frase "te quiero, I love you" es un recurso que Michael jamás lo ha empleado en ninguna de sus canciones. Michael ha cantado en español, pero son versiones distintas de sus canciones, pero nunca ha escrito versos en español e incluirlas en canciones. State es donde más se hace notar la voz de Malachi, con una voz ultra procesada, algo que la versión demo no pasa. Antes de ser vendida al State, esta canción habla sobre temas ultra sexuales, que nada encajan con Michael. Pero cuando fue vendida al State, la letra y temática habían cambiado por completo. Todo indica que esta canción había sido hecha para otro artista. La canción cuenta la historia de una mujer joven que está pasando por un momento extremadamente difícil en su vida. Sin embargo, la letra cambia de dirección y comienza a hablar sobre el mundo en general, de cómo la humanidad está destruyendo la naturaleza, matando animales y contaminando el aire. Keep Your Head Up intenta imitar el lado humanitario y espiritual de Michael, pero lo hace de forma superficial. La canción mezcla incoherentemente problemas económicos, mensajes ecológicos y frases de autoayuda, sin la profundidad metafórica ni la sensibilidad poética que caracterizaba a Michael. Esta canción es de las principales que fue escrita para Michael. Esta canción fue descartada del álbum Michael. Sonaba mal según Burt Bacharach, quien se encargó de hacer la remezcla para el álbum Michael. John McClane quería que esta canción estuviese en el álbum, pero por suerte no fue agregada. Esta versión terminada de All I Need se filtró pocos días después de que publicaran el álbum. La reescritura de esta canción también se hizo notar, como pasó con State. La canción sufrió un gran cambio al momento de venderse al State. Algo también a resaltar, que en la demo de esta canción podemos escuchar unas suaves trompetas formando la melodía de You're Not Alone.
All Right, canción cuyo ritmo recuerda a Stranger in Moscow, es una balada romántica. Como mencionamos anteriormente, el título de esta canción estaba en la residencia de Michael. Personalmente el ritmo de esta canción es de lo mejor que hay, pero la voz de Malachi ultraprocesada arruina un poco. Black Widow trata sobre una mujer peligrosa y manipuladora, descrita como una viuda negra que atrapa a un hombre en su red de seducción. La letra gira en torno a una relación tóxica, engaño, adicción emocional y obsesión. Es la canción rock del CD y en donde la voz de Malachi se aleja bastante al imitar Michael Jackson. Este track intenta copiar el estilo oscuro y sensual de las canciones de Michael, especialmente en canciones como Dirty Diana y Dangerous. Born Tonight, el track más raro del CD. Es una imitación de Michael pero con salsa y reggaetón. Describe un encuentro sexual extremadamente pasional, donde el narrador quiere encender el fuego de deseo de su pareja. Teddy fue ingeniero de esta canción para ser incluida en el álbum, pero fue desechada. Teddy, cuando salió el álbum Michael, aseguró que había una canción de Michael de salsa, pero que en otro álbum de canciones inéditas podría llegar a agregarse. Esto deja ver que si las canciones de Casio no hubiesen tenido el revuelo que tienen, las canciones como Born Tonight, Black Widow o All I Need podrían haber llegado a Escape. También esta canción está registrada en BMI como Born Tonight. Cuenta la historia de una persona emocionalmente vulnerable, que siente que el amor lo está ahogando. Se ve a sí mismo como insuficiente, desesperado y temeroso de perder a su pareja. A lo largo de la canción, mezcla lluvia, agua y cielo para expresar tristeza, amor y desesperanza. Terminando con una súplica emocional para no ser abandonado. Esta canción no tiene relación con Water de Michael Jackson grabado en 2008. Por los tiempos de los 2010, esta canción de Casio fue confundida por las melodías que Michael cantó en los ensayos de This Is It. Hay una parte de esta canción en donde es la misma melodía y letra que Heaven Can Wait de Michael Jackson. Ready to Win cuenta la historia de una persona que está atravesando un momento difícil y decide recuperar su fe y fuerza interior. La letra expresa el deseo de superar el miedo y creer que está lista para ganar. También muestra que necesita apoyo emocional de alguien importante para lograrlo. El ritmo y el final de Ready to Win te puede recordar mucho a On the Line de Michael Jackson. Fall in Love trata sobre una persona que quiere entregarse completamente a una relación romántica. Él describe el deseo de caer junto a esa persona, de sentir amor mutuo y vivir un momento íntimo y emocional. Dentro de todas las Casio tracks, esta es la canción más bonita que hay, pero nuevamente se repiten líricas de Heaven Can Wait. You're beautiful, you're wonderful, I love you so. You're beautiful, you're wonderful, incredible, I love you so. Soldier Boy es la historia de un joven endurecido por la violencia, la traición y el descontrol, que debe convertirse en un soldado para recuperar su identidad y fuerza. Canción militar del CD.
que intenta imitar de forma poco eficiente la fórmula de Tatum Corroparas. Se ve en este CD como todas las canciones son diferentes entre sí: militar, miedo, crítica mediática, rock y hasta salsa. No todas estas canciones en su inicio fueron creadas para Michael. Algunas sí y otras no. Como sabemos, este CD fue filtrado y subastado por Gotta Have Rock and Roll, pero fue retirado por la controversia, siendo así como se vendió a un comprador privado. El paradero del CD original es desconocido. Estas canciones hoy en día no se encuentran ligadas a Michael, pero como curiosidad, se pueden escuchar parte de Monster en Immortal, álbum de remezclas de las canciones originales de Michael lanzado en 2011. You Rock My World. Breaking news. El álbum Michael había sido un éxito comercial, generando millones a Sony y al State, pero eso no quitó las críticas de los fans, que por años afirmaban que 3 de las canciones en el álbum eran cantadas por Jason Malachi. Sony negaba esto rotundamente. Una fan decidió no quedarse callada, y es en 2014 donde Vera Serova puso una demanda a Sony Music, al State, Eddie Casio y a Jamesport a juicio por falsificar la voz de Michael y venderlo como producto cantado por él. Sony en primer lugar intentó evadir, pero el juez se lo negó. Sony afirmó que tenía el derecho de atribuir las canciones a Michael, en caso de que fuesen falsas. El abogado representante de Sony defiende la autenticidad de las canciones al 100%. You have Howard Weitzman's statement that lays out the issue and what they did to verify it, saying that we believe, with 100% certainty, we believe that this is Michael Jackson's vocals, and the fans will make up their own mind. Vera Serova contactó a un musicólogo forense, llamado George Papsin. Experto en lingüística, estaría dispuesto a analizar las Casio Tracks, empezando su análisis de lingüística con las canciones de Casio comparándolas con las de Michael. And so I did various analyses. I analyzed dialect and found that there were differences in the dialect in the Casio recordings and the known Michael Jackson recordings. As I drove across on a highway, my Jeep began to rock. She's looking for the hope in the empty promises. She's working 2 jobs, keeping alive. When the world is on your shoulder, gotta straighten up your act and boogie down. You just wanna read it again. You just wanna feed it again. And it doesn't seem to matter, and it doesn't seem right. 'Cause the wheel is broad, no fucking still I try alone at night. You can look at them coming out the walls. You can look at them climbing out the bushes. You can find them when the letters start to fall. I be waiting where this camera rolls. En donde podemos escuchar diferencias en la T, como la pronuncia Michael y como la pronuncia Malachi. Por ejemplo, en Breaking News, Papsin afirma que quien canta las Casio Tracks usa el paso glotal, sin pronunciar la T al final de la palabra Wathin. Now, in the recording of Monster, one of the songs in question, the sound in the middle of the word waiting, as you might pronounce it, is pronounced as a glottal stop. The singer pronounces it as waitin'. I be waiting where this camera on focus. I be waiting where this camera on focus. Waiting, 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 waiting. En otra canción de Casio, en donde Malachi no pronuncia la T, es Stay. I thought she'd be here waiting on me. Here wait. Papsin también analizó esa misma pronunciación por toda la carrera de Michael, para demostrar que no usa el paso glotal. So I reviewed Jackson's recording over his entire career, 39 years worth, from 1969 through 2008. And I showed that he has not used the glottal stop in this position. He always says waiting, but never waiting in a position like that. You're always waiting for you. And I'll be waiting by the phone, waiting for you.
Alone she lies waiting. Just get off from the praise station, the man is waiting there. Love was always here waiting. Tell me what we're waiting for. También analizó canciones originales de Malachi para demostrar que sí usa paso glotal. A lot of patience waiting for you, girl. When I finally started dating, making. Papsin también empezó a analizar el aspecto más importante, el vibrato. Vibrato is very important in understanding what a singer is doing because it is representative of the complicated control that a singer has over his vocal tract. That includes the lungs, the vocal folds, and all the aspects of articulation. El vibrato de las 3 Casio tracks comparado al vibrato de las canciones originales de Michael. Peace and again, news. Walk away, things to say, so you stay. He gives another smile. She can't stay in the room. She's consumed. En esta ocasión usaremos la palabra inside en Stranger in Moscow. When you're alone and you're cold inside. Ahora inside en Keep Your Head Up. She cries inside. Y por último la palabra live en Critical, canción original de Malachi. You hear back in my life. Siendo así sonando las 3. Cold inside, in my life, inside, life. Según Papsen, en las canciones originales de Michael, él utiliza solo un 9% del vibrato, mientras que Jason Malachi en sus canciones usaba un 58% del vibrato. Como sabemos, en los Casio tracks, los coros son cantados no solo por Jason Malachi. Jamesport también hace su parte de falsificar el canto. He was stabbing her back, as a matter of fact. She wants you for you. No matter what. Resaltar que Eddie Casio y Jamesport samplean sonidos de You Rock My World para utilizarlos en instrumental de Breaking News. So this is You Rock My World. This is Breaking News. Now we've aligned these exactly, and what we can see from the waveform analysis is that the attack of the note is exactly the same. We can see that visually, we can hear it auditorily. Here's You Rock My World. Breaking News. Ahora veremos todas las improvisaciones robadas. My life. No! Yeah! Oh!
No solo eso, sino que en Monster se utiliza parte de Rock With You. So, buried fairly deep in the mix of Rock With You, Michael sings this minor pentatonic lick. So it's in the key of B flat minor, sort of, slightly between the cracks. And when Michael sings it in the Rock With You recording, it sounds like this. So we've got that melodic lick, and then the characteristic that comes off the end of it. So we've got really two parts, maybe three parts to it. You've got the and then the at the end. And as we're looking at it visually on the waveform, we can see that first bit, then a tiny pause, and then the D flat, the minor third, which has a tiny bit of vibrato on it, and then an let's listen again. A characteristic Michael Jackson vibrato there. This recording now, I'm told this is the a cappella of Monster, and it sounds like this. Michael Jackson on Rock With You. Monster. Otro ejemplo de este es en la palabra Why can't you quit stalking me? En Monster, la palabra Why, You y Me fueron sacadas de Invincible. Why you me? Why can't you quit stalking me? Why you me? What happened to the tracks? Did they keep them, or did you get to keep them, or what happened with them? I think you know what happened with those tracks. En un final un tanto anticlimático, para su batalla legal de 8 años, Sony y el State llegaron a un acuerdo con Vera Serova. Sony y el patrimonio se vieron obligados en eliminar las pistas de Casio, de los minoristas digitales y plataformas de transmisión de todo el mundo. Ni Sony y el State pidieron disculpas ni reconocieron las canciones falsas. Las canciones y el acuerdo terminó en 2022, cuando fueron eliminadas en todas las plataformas, y no se pueden encontrar ligadas a Michael Jackson de manera oficial. La eliminación de las canciones no supuso una afirmación de las canciones falsas por parte de Sony, sino con la excusa que eliminaron las canciones para que el debate ya no siga, y que los fans puedan concentrarse en el vasto catálogo de Michael. Vera intentó contactar con Malachi, no obteniendo resultado, hasta el 23 de enero de 2018, cuando el abogado de Vera recibió un llamado de Alan Tease, quien había sido contratado por Jason Malachi. You know, I had these conversations with his lawyer, who basically said, I'd like to meet with you to discuss with you how Jason might be able to help you guys resolve this. ¿Cómo Jason podría ayudar? Él quería finalmente acabar con el fiasco. La verdad estaba a punto de aparecer, siendo así como una reunión entre el abogado de Vera, Alan Tease, y el ejecutivo de Sony fue agendada para el 30 de enero del 2018. Pero un día antes de la reunión, Alan Tease llamó al abogado de Vera, diciéndole que la reunión se había cancelado y que la revelación de Malachi no iba a suceder. La razón fue porque Alan Tease tuvo una conversación con el abogado del State. Lo que Alan propuso al abogado del State fue que 9 de las canciones restantes fueran publicadas bajo el nombre de Jason Malachi, recibiendo su pago por eso. A Sony y el State no le gustó para nada esta decisión, diciéndole a Jason que si hablaba, lo iban a enterrar. Look, there's more songs that have been completed than just what's already been released publicly. So why don't we correct the situation, release them under the artist who it really is? And according to Jason, this is the response he got. Those songs will never see the light of day. And the minute you try to re-record them and release them, we will bury you. We will bury you. We will bury you. Sin embargo, en un podcast de 2021, en donde el presentador le pregunta a Jason sobre el tema de Michael, este respondiendo... So I gotta ask you, okay, there's this stuff over here with MJ, but if we really want to talk about controversy and drama, you worked with Suge Knight and you're still here to tell a story, so let's have it, man. I gotta hear about this. Yeah, I knew that was coming. Back with that producer in Baltimore, ironically, we got this phone call one time. We were actually working on... Malachi fue contactado por Eddie Casio en Baltimore. Malachi justo en ese momento estaba trabajando en un proyecto. El productor le ofrece grabar canciones en el estudio. Malachi, llegando al estudio, empezó a grabar con él. En el podcast, Malachi dice que no puede decir el nombre del productor, pero que es obvio de quién se trata.
and he wanted to take us all horseback riding. What? I'm not making this up, man. What? Yeah. We're going to go ride some horses. Yeah. No. So, you know, the Hollywood sign is behind it is the Sun Valley Ranch. It's a horse ranch. Right. Suge loves horses. He actually has his own horse. I'm not even going to tell you the name of his horse because it's going to be, you know. So fast forward, we go to the studio. That was like the second evening we're there. Then he finally gets me in the studio. The studio is packed. Like they were all like, who is this kid like that has this voice, you know? Oh, wait a minute. So like you go in there and it's like jam full of all kinds of people? Like Yeah. staring you down and stuff? 100%, exactly. Yep. Yeah. El presentador le pregunta sobre los tracks, Malachi respondiendo que no tiene el derecho de las canciones. What happened to the tracks? Did they keep them or did you get to keep them or what happened with them? I think you know what happened with those tracks. I don't have rights to those tracks. Let's put it that way, okay? Right. Gotcha. También a pesar de las contradicciones, Teddy por primera vez en una entrevista de 2022 afirma que las canciones son falsas. So right now, in August 2022, do you think that those were actually Michael's vocals or not? If I tell you today, right now, I can tell you right now that no. Teddy siempre lo ha sabido. Y a pesar de todas las contradicciones, el 19 de octubre de 2024, por un video de Instagram, en donde se ve al mismísimo Teddy Riley tocando y mostrando Bird Tonight para personas de Corea. El video y la cuenta fueron borrados al instante que el video se subió. Es muy importante resaltar cómo Serova fue causante de que las canciones ya no se encuentren ligadas a Michael. Sony y el State se propusieron a defender las canciones a costa de lo que sea, nunca admitiendo su error. Es lamentable cómo pudieron hacerle esto al legado de Michael, el artista más importante de la historia musical. Como dijo Tar, Michael estaría furioso si supiese lo que están haciendo con su legado. Es horroroso ver cómo personas ligadas a Michael o cercanas de Michael lo traicionaron con lo más importante que era para él, su música. Michael cuidó su música como nada, y fue lo más importante para él en su vida. Él siempre cuidó su música y lo que significa. Lo que es Michael y lo que significa Michael Jackson lo podemos escuchar en sus letras, en sus músicas, en su voz. Y falsificar eso es algo que no se puede hacer. Es algo imposible de replicar. Realmente es muy fuerte y loco lo que han hecho con el legado de Michael. Falsificar la voz de él o falsificar la voz de cualquier persona, ya sea de un cantante o persona, es algo que no tiene criterio. Miren, las canciones de Casio no son malas. Se nota que Casio le metió mucho, pero que mucho empeño a que esas canciones parecieran a Michael. Las podrían haber vendido como un homenaje a Michael, o lo que pudo haber sido, y la historia podría haber sido totalmente distinta. Podrían haber vendido las canciones bajo el nombre de Jason Malachi. Podrían haber sido un montón de cosas. Así fue la historia de Michael 2010. Lo que parecía un homenaje se terminó convirtiendo en una de las mayores falsificaciones de la industria musical. Muchas gracias si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco un montón. Intenté recopilar toda la información y alinearla y hacerla cronológicamente. Espero que les haya gustado. De verdad me apoya mucho si le dan like y si quieren alguna sugerencia para otro documental de otra cosa de Michael o un video en específico sobre otra cosa sobre Michael Jackson. Todos los créditos a Faking Michael, ya que ellos fueron los que recopilaron toda la información de 15 años, de verdad un trabajazo de parte de ellos. Dejaré todo lo relacionado a Faking Michael en la descripción. Podrán encontrar su libro, sus redes y de verdad por favor escuchen el Faking Michael, el podcast que está en YouTube, en Spotify. Lo pueden escuchar con subtítulos porque de verdad hay mucha información por descubrir. De verdad, gracias a todos por ver este documental. No será el último, no será el primero y me apoya mucho con un like. Nos veremos en la próxima. Chao.
This is one of the most controversial music projects ever. The album many Michael Jackson fans have been waiting for. Michael hit store shelves today. It is a new compilation of recordings from the late King of Pop, with 10 never-before-heard songs recorded before his death. Sony says Michael is the first release of Michael Jackson material in 9 years. But some are outraged, saying the music company is just trying to cash in on the King of Pop's death. Ellie, this is Michael's art, and we must continue his legacy. Michael did it for his fans, and it deserves to come out. Bombshell exclusive. But according to TMZ, Jackson's family says the tracks are fake.